He leído una pequeña porción de un relato, de un diálogo que usted lo conoce, cuando dos de los discípulos del Señor iban camino a una ciudad llamada Emaús. Y quiero remontarme justamente un poco a lo que compartí el domingo pasado en relación a la conversación de esos dos discípulos que caminaban a Emaús. Y fíjense en ustedes que mientras ellos caminaban, no se daban cuenta que estaban caminando con el Cristo resucitado, con Jesús que había vencido a la muerte. Por eso es que ellos le decían, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Imagínense, les comenté que trataban al Señor Jesús resucitado como a un extranjero, ¿verdad? Como alguien más que encontraron en el camino y simplemente comenzaban a platicar. El tema que nos ocupa es que, amados míos, si el Señor Jesús permanece muerto, Jesús es solo alguien que tal vez redimiría a Israel y nada más. Si Él permanece muerto, todo permanece en la etapa de esperanza y la esperanza muere con Él. Hoy quiero que podamos abordar esta segunda parte de evidencias. ¿Sabe? Es porque el mundo necesita evidencias, el mundo pide evidencias. Tal vez tus amigos, tal vez tus vecinos, tal vez algún compañero de trabajo, un ser querido tuyo, en algún momento dentro de lo que es el plano del escepticismo te pueda decir, bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué evidencias me das de tu fe? ¿Qué evidencias me das de la resurrección de tu Cristo? El punto es allí en Lucas 24 es que justamente Jesús no permaneció muerto, por eso es que Él resucitado caminaba con sus discípulos. El punto es que se levantó de entre los muertos y por lo tanto este no es el fin de la esperanza, les decía, sino el comienzo de ella. Esa es la gran diferencia que tenemos. Si tú eres una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, tú tienes esa esperanza que el mundo no tiene. La esperanza que solo Cristo te da y que el mundo no la tiene. Amados míos, recordemos que ese no es el final del Evangelio, sino solo el comienzo de este. Y saben ustedes que cuando vamos revisando y estudiando la palabra de Dios, nos damos cuenta que debido a que Jesús resucitó, estos eventos que los discípulos en el camino de Emaús discutían no son el final de la historia, sino que son el principio. Debido a que Jesús resucitó, la esperanza no muere con la muerte de Jesús, sino que solo el comienzo. Debido a que se levantó de nuevo, entonces, amados míos, realmente es el profeta de Dios, el portavoz de Dios, y lo que Él dijo realmente venía de Dios. Tal vez a alguno de nuestros amigos no le gusta lo que dijo Jesús y no nada acerca de su resurrección. Tal vez puedas ignorarlo, mi amigo o mi amiga, pero si Él realmente resucitó, entonces tienes que lidiar con lo que Él dijo. Tienes que aceptar que lo que dijo fue realmente cierto y tienes que someterte a Él. En la primera exposición de la palabra hace una semana les compartí acerca de las evidencias históricas, de las evidencias científicas, de las evidencias arqueológicas, pero toma supremacía la evidencia de la palabra, el testimonio de la palabra de Dios. Mi amigo, mi amiga, usted tiene que saber que Él dijo, Jesús mismo abrió sus labios y toma esta palabra Juan en su capítulo 11 de su Evangelio, y Él les dijo, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Y Jesús les hace una pregunta y les dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Creo que necesitamos justamente esta palabra, compartirlo con nuestros amigos y decirles, ¿crees esto o tienes conflicto para crear esto? Amados míos, queridos amigos, debido a que resucitó, su condena a muerte y su crucifixión no fueron un mero accidente, sino que tenía un propósito específico en el plan de Dios. ¿Para qué? Para redimir, pero no solo a Israel, sino redimir al mundo entero. Si tú eres una mujer o un hombre que un día le rindió su vida a Cristo, tú eres una persona entonces redimida por Él. Si tienes a alguien a tu lado, dile, tú eres una persona redimida por Cristo. Cristo te ha redimido. Amados míos, debido a que resucitó verdaderamente es el Cristo, el Rey a quien esperaban que redimiera a Israel, y es porque resucitó que el alcance de su redención va más allá de Israel, va más allá de la esperanza que tenían aquellos discípulos que caminaban a Emaús, pero caminaban como dos personas que habían perdido su esperanza en una cruz, porque se habían enterado de que su maestro había muerto en la cruz y ahora iban camino a Emaús sin esperanza y simplemente ahora un poco asombrados de algunas cosas que habían escuchado. Saben, en la mentalidad judía, el Cristo era una figura que iba a salvar, escuchen esto, solamente a Israel. Redimirlos de su cautiverio, de sus enemigos. El Cristo iba a ser un rey que reinaría desde Jerusalén y como el rey David, pensaban ellos, conquistaría a todos sus enemigos, porque eso era lo que ellos creían. Pero la pregunta que tengo es, ¿cómo podían reconciliar la idea de un Cristo triunfante con Jesús, un varón de dolores que sufrió bajo el poder opresor? Ese era el conflicto que tenían. Al mirar la cruz no podían aceptar que ese era su Mesías. Y ellos decían, no puede ser, nuestro Mesías en una cruz, no, así no lo aceptamos, no creemos en eso. Nuestro Mesías pasando todo lo oprobio que pasó, no. Nuestro Mesías flagelado, no. Nuestro Mesías desangrentado, no. Vituperiado por nuestros enemigos romanos, no aceptaban que entonces su Mesías se hubiese humillado a ese grado. Pero déjenme hablarles del testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, o mejor dicho, debo decir, agregar un poco más a esto que ya vengo compartiendo con ustedes de el testimonio que arroja la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios no deja de ser, toda ciencia pasará, mas su palabra no pasará. Saben, amados míos, el testimonio combinado de Jesús y la palabra de Dios es el medio para creer en Él. Jesús, con su identidad todavía oculta, los reprende a estos dos discípulos. Recordarán ustedes esas palabras. Entonces leemos que el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón. Había algo en el corazón de estos discípulos que todavía no les permitía creer. Algo, y cuando estamos hablando del corazón, es el centro de su alma, para entender
lo que Jesús había hecho por ellos. Por eso es que les dice tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No entendían cosas que ya ellos habían leído y que conocían. Desde pequeños en la sinagoga habían sido enseñados en las profecías, desde Moisés, desde Abraham, desde Jacob, Isaac. Y el Señor Jesús les dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Esa parte de la escuela sabática no se les quedó a ustedes. ¿Qué sucede? Entonces el Señor Jesús, recordarán ustedes, toma una decisión tan hermosa, más allá de reprenderles podría haber dicho, ¿saben qué? Yo con ustedes no quiero caminar ni un paso más. ¿Te imaginas que el Señor Jesús te dijera, mira, tu incredulidad es tan grande que ya estoy cansado de tu incredulidad? Mejor me voy por otro camino porque ni quiero caminar contigo. Sin embargo, el Señor Jesús, con una paciencia única de Jesús, dice allí el capítulo 24, verso 25 en adelante de Lucas, que comenzando, noten ustedes, no comenzó por una historia de 2 o 3 meses atrás o un par de años, comenzó desde Moisés. O sea, el Señor Jesús se va a la Torá y comienza a recorrerles la Torá, los escritos de Moisés. Y luego no solo eso, continúa con todos los profetas también, demostrándoles, no solamente para demostrarles conocimiento, sino para demostrarles que ya todo estaba escrito y anunciado. Ese es el punto. No crean ustedes que Jesús quería que ellos de alguna manera dijeran, wow, qué bárbaro, qué gran maestro, aplaudámoslo, con qué conocimiento y cómo se puede acordar de tantas cosas. Recordemos que en aquel tiempo la palabra, incluyendo la Torá, se tenía que compartir de boca en boca. No crean ustedes que en todas las casas había centenares de rollos de la Torá, era imposible. No existía este formato, el famoso biblos, que ahora nosotros le llamamos la palabra de Dios, la Biblia. Así que Él les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Amados hermanos y amigos, Jesús abrió la Biblia, pero ¿dónde? En sus memorias. Y les explicó cómo el sufrimiento, cómo la traición, los golpes, la crucifixión y la resurrección y la glorificación de Jesús eran parte de un plan perfecto que se había planeado antes de que Dios creara el mundo. Y todas esas cosas ya habían sido profetizadas y grabadas en las Escrituras. Amados, cuando finalmente reconocieron a Jesús, entonces reflexionaron. Pero note usted todo lo que Jesús tuvo que hacer con 2 personas, a 2 personas que encontró en el camino. Jesús podría haber dicho, bueno, mejor me voy a buscar un grupo grande para que si se convierten, voy a hacer una buena campaña por ahí, una cruzada evangelística. ¿Se acuerdan que ellas ya no se habla de eso, pero hacía años atrás? Sin embargo, para el Señor Jesús toda alma es importante. Y si hubiera existido un solo discípulo caminando a Emaús, también lo hubiera hecho, sea lo que sea necesario para que el alma sea salva, porque ellos reflexionan. ¿Por qué digo que reflexionan? Porque luego entre ellos conversan y dicen, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Han reconocido que Jesús les abría las Escrituras.
¿Se dan cuenta, amados míos, qué importante es hoy que los cristianos y cristianas sigan abriendo las Escrituras? A pesar de la modernidad, a pesar de lo que sea, necesitamos seguir abriendo las Escrituras, porque la Escritura es la que abre tu entendimiento. De eso se trata. Cuando finalmente reconocieron a Jesús, entonces, allí en el verso 32, es que comienzan a recapacitar. Y más adelante, cuando Jesús se aparece ante los 11 discípulos, también les dice, imagínense, se había encargado de llevar a esos 2 a un entendimiento. Y ahora el grupo no es demasiado grande, ahora son 11. Y les dice, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros. Recuerden ustedes que cuando el Señor Jesús resucita y estamos justamente celebrando todavía su resurrección, porque los cristianos y cristianas no podemos dejar la resurrección sometida a una fecha establecida, un día, un domingo de Pascua, un domingo de resurrección, y bueno, ya está, ya pasó. Prediquemos de otra cosa, hablemos de otra cosa, enseñemos otra cosa. Eso no puede ser, porque recuerden ustedes, si dejáramos de hablar y de predicar y de enseñar de la resurrección, eso es lo mejor, el mejor favor que le podríamos hacer a nuestro adversario, porque la resurrección de Cristo es la que desbarata todos los planes de Satanás, absolutamente, por haber vencido a la muerte. Y recuerde lo que justamente dice Génesis 3:15, que la muerte es la cabeza de Satanás. Por eso es que Jesús le dio en la cabeza al resucitar, al vencer a la muerte. Fíjense en ustedes entonces que Jesús les dice, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley. ¿Y qué les dice ahora a estos 11? En la ley de Moisés y en los profetas, y en esta porción agrega también los salmos. Interesante, a estos 11. Entonces sucede algo, se abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y ahora lo tenían ahí en vivo y en directo a Jesús con ellos. ¿Se da cuenta, mis amados? Jesucristo les estaba diciendo que todo el Antiguo Testamento, que Moisés, que los profetas, que los salmos, lo que ellos conocían, lo que ellos habían escuchado de sus maestros en la sinagoga, todo se había cumplido. Todas esas porciones hablan del sufrimiento y la glorificación de Cristo. Jesús entonces les tiene que abrir el entendimiento para que puedan ver que toda la Biblia habla de Él, que lo que le sucedió a Cristo, amados míos, no fue un plan B. Dios no necesita tener un segundo plan para decir, ups, por las dudas, si me sale mal esto, voy por acá. Nuestro Dios es soberano, perfecto, no necesita tener un segundo plano por si acaso, por las dudas. Y amados, es tan importante que entendamos esto, porque aquí las Escrituras estaban abriendo entonces el entendimiento en la mente de la gente. Hoy en día nosotros tenemos al Consolador, el Espíritu Santo que Jesús ha dejado, y es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado. ¿Cómo es que podemos cantar este bello canto hace unos minutos atrás? Mi pecado es mucho, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Interesante. Si el Espíritu Santo no nos ayuda
a entender eso, solamente estaríamos cantando como quien canta cualquier canción secular. Pero podemos cantarlo con entendimiento. Cuando digo mis faltas son muchas, y reconocer eso, o decir no, yo no voy a cantar eso. Eso no es para mí, yo soy buena, yo soy bueno. Mis faltas son muchas y su gracia es mayor. ¿Ha experimentado usted eso? ¿Ha llegado a entender como hija o hijo de Dios su misericordia, su gracia? La Biblia siempre habló de un Mesías que sufriría y al mismo tiempo que sería glorificado. ¿Te das cuenta, mi amigo, de que el testigo más grande de la resurrección de Jesús es lo que la Biblia misma dice de Él, más allá de las evidencias científicas, de las evidencias históricas, de todo otro tipo de evidencias? Amados, como les dije una semana atrás, pregunto, ¿cómo puedes tener fe en que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Acaso debe usted ir a la tumba vacía, a algún lugar de Jerusalén? La evidencia histórica de la resurrección es notablemente fuerte, claro que sí, pero simplemente lo único que hace es verificar los datos históricos. No va a cambiar tu corazón, no va a cambiar tu corazón. Una persona llena de escepticismo, podemos llevarle ahora a hacer el viaje de muchas horas, aterrizar en Tel Aviv y tomarnos un autobús hasta Jerusalén y luego caminar hacia el famoso monte de la Calavera, que todavía está y es muy bien predecible, y llegar allí a la tumba que está vacía, y aún así la persona puede no creer. Tal vez usted dirá, no puede ser. Esa persona ahí mismo va a caer de rodillas y se convierte. No tiene que ser esa tumba vacía o el viaje que se hizo. Si no sucede algo en su corazón y en su mente, si el Espíritu Santo no le redarguye, si esa persona no entiende que esa tumba está vacía porque Él resucitó para salvarle. No importa cuánto dinero podamos invertir en llevar a todos nuestros vecinos y a todos nuestros amigos y familiares a Israel. Yo no digo que no vayas porque es un viaje precioso en realidad. Yo quiero volver, de veras que sí. Pero no es eso lo que va a llevar a la gente a un encuentro con Cristo. Tiene que suceder algo en el corazón de la persona. Entonces, tal vez usted se pregunta, o alguien se pregunta, ¿qué debo hacer para tener fe y creer? Porque la persona, repito, puede estar delante de la tumba, pero si no tiene fe, aunque vea ese lugar que perteneció a José de Arimatea y lo vea vacío, pero no tiene fe, no va a creer. Tal vez le va a decir, oye, qué lindo viaje, gracias por invitarme, gracias por pagar el viaje, el hotel, las comidas que son tan ricas y todo lo demás, pero ya está. Pero si no hay fe, de nada sirvió el viaje, simplemente fue un viaje turístico, nada más. Saben, tanto los ángeles como Jesús esperan que sus seguidores crean en la resurrección, pero no por una tumba vacía, sino por sus palabras y las palabras de Moisés y los profetas. Porque imagínense ustedes que sucediera algo algún día que parece extraño, pero imagínense que fueran pasando los años y algo sucediera en esa área de la antigua Palestina donde dijera, mire, necesitamos este lugar, necesitamos este monte, lo vamos a tirar abajo. Aquí en nuestra ciudad se tuvo que tirar abajo varios cerros muchas veces para construir casas y condominios,
Imagínense en que dijeran, así que lo lamentamos mucho, pero vamos a construir, la ciudad ya no nos alcanza, necesitamos espacio y vamos entonces a construir condominios, edificios, casas, etc. Entonces, ¿qué pasaría con la fe de los cristianos? Por ese asunto, ¿se terminaría? ¿Porque ya no tenemos un lugar físico? ¿O porque ya alguna gente que pertenece a algunas de las religiones o de las iglesias debajo de esa umbrella del gran cristianismo dirán, ups, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos con nuestro viaje a Jerusalén si ya no va a estar ese lugar? ¿Se murió la esperanza? ¿Se terminó la fe en Cristo? No. Por eso es que estamos hablando de la importancia del testimonio en las Escrituras. Porque esto, aunque alguien, y ya ha pasado tanto, alguien te lo queme, alguien llegue a tu casa y te diga con un arma en la mano, me das todas las Biblias que tengas en tu casa y te las queme, ni siquiera eso podría tirar abajo tu fe, si tú la tienes. Porque es la palabra que ha alimentado y ha llegado a tu vida y a tu corazón. No importa quiénes las queme. ¿Creen ustedes que esto no ha pasado? Indaguen en la historia. Ustedes que seguramente les gusta entrar en Google y pregúntenle al primo Google, ¿cuántas veces en la historia de la humanidad se quemaron Biblias? Prepárese porque va a entrar una cantidad impresionante de documentos. Pero aquí estamos. Nuestra fe aún continúa. Al menos eso espero que esté sucediendo con cada uno de ustedes, amados míos. De manera similar, lo que ha sostenido a la iglesia durante los últimos 2000 años no ha sido la capacidad de verificar la evidencia histórica de la resurrección, porque no es eso lo que nos interesa. Aunque nuevamente la evidencia es sólida, claro que sí, sino que lo que ha sostenido a la iglesia durante estos 2000 años ha sido el testimonio de la palabra, ha sido la palabra de Dios. Somos parte, amados míos, de una larga línea de comunidades centradas en Cristo, formadas y alimentadas por la palabra. Nuestros hermanos en Cristo a lo largo de los siglos han dado sus vidas y han estado dispuestos a morir por el nombre de Jesús. No tuvieron acceso a las investigaciones históricas que usted y yo tenemos. No tuvieron acceso a las investigaciones científicas que también nosotros podemos tener acceso, o a las investigaciones arqueológicas. Nada de eso existió para ellos. Sin embargo, tuvieron que tener fe en la palabra de Jesús, en lo que Jesús les decía, porque ni siquiera tenían escritos. Recién después, algunos cristianos del primer siglo, en el año 60, a través de Pablo, que es uno de los primeros que escribe epístolas o cartas, a aquellos creyentes, como en Tesalónica, como en Gálatas, ahora que estamos estudiando la carta a los Gálatas todos los viernes, recién recibían algo escrito. Y era un rollo, un escrito, para leerlo en medio de la comunidad. Imagínate, tú hoy no pasas por eso. Para nada. ¿Saben? Eso fue suficiente para ellos. La palabra del Señor era suficiente para aquellos creyentes. Hermanos y hermanas, ¿la palabra del Señor Jesús es suficiente para ti? ¿O tiene que suceder algo más? ¿O estás esperando algo más? Es por esto por lo que estamos comprometidos en esta iglesia y en muchas iglesias a predicar las Escrituras semana tras semana, porque la palabra de Dios entonces es la que produce fe. Sabes, si analizas tu vida cuando te sientes débil en tu fe, piensa cómo está tu vida devocional, tu tiempo de lectura de la palabra, pasar ese tiempo a solas con la palabra de Dios y ese tiempo de oración. Cuando de repente descubres que hay circunstancias que están pasando en tu vida, tal vez en tu carácter, en tu personalidad, esos arranques, esas cosas que a veces
te suceden, pregúntate, ¿cómo está mi vida y mi relación con Dios en las Escrituras? Amados míos, no estoy hablando de magia, no es un acto mágico. No es que, leo la Escritura, no, sino que hay algo especial que sucede. No en el papel de tu Biblia, no en la tinta que han utilizado, si tiene en color negro y en color rojo las palabras de Jesús, si tiene o no tiene textos aledaños o notas teológicas, estudios. Más allá de eso, se trata de lo que hace la palabra de Dios cuando la lees y comienza a llegar a tus fibras más íntimas. Por eso es tan importante que vayamos a la Biblia, que la abramos, que la leamos regularmente. No te esperes a que el día domingo tu pastor predique algún mensaje y te ponga alguna porción de la Biblia en el PowerPoint, porque aquellos creyentes nunca tuvieron PowerPoint, para que recién de repente leas una porción. ¿Cómo quieres tener fe en Jesús si ni siquiera miras su palabra? ¿Cómo puedes decir que no crees en la resurrección si nunca has hecho el esfuerzo de escuchar el testimonio que la palabra de Dios da sobre Jesucristo? Amados míos, en el mismo Evangelio de Lucas hay una parábola, les decía yo la semana pasada, sobre aquel hombre rico que muere y pasa a su castigo, y un hombre pobre llamado Lázaro que pasa al seno de Abraham, la presencia de Dios. En la narrativa que comparte Jesús, el hombre rico le pide a Abraham que mande a Lázaro a advertirle a su familia sobre el castigo que les espera si no se arrepienten. Y Abraham entonces en su seno le responde al hombre rico y le dice: amigo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, si no han escuchado a aquellos, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Esa es la historia que el Señor Jesús relata en el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 16 y verso 31. Y mis amados, quiero decirles que, queridos amigos, no esperes creer en la resurrección si no te tomas el tiempo de investigar lo que Dios dice en su palabra. Hoy investigas tantas cosas con la tecnología. No esperes que te convenzan los datos históricos ni científicos. Es el testimonio de Cristo resucitado en su palabra y a través de su iglesia que realmente traerá fe. Iglesia, ¿te das cuenta? El papel tan importante que juegas tú, no este edificio, estoy hablando de nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes, jugamos un papel muy importante para esparcir su palabra en este mundo sediento, en este mundo que se desangra cada día. Y no importa si tu noticiero favorito en la televisión te lo muestra o no te lo muestra, la verdad es que esto está sucediendo y no es un invento mío. El mundo se desangra cada día. No hay lugar en este planeta donde no se esté derramando sangre cada día, y podría decir cada hora en este planeta. Más allá de que el periodismo esté interesado o no en mostrarte esas cosas, esta es una realidad. ¿Cómo crees que se siente Dios en medio del gran desangramiento que hay en todo el mundo? Amados, el testimonio de Cristo resucitado en su palabra es lo que debe de compartir la iglesia. Cristianos y cristianas, ustedes deben recordar siempre, forever, que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Eso era lo que les decía el apóstol Pablo a un grupo de personas que se reunían en una casa en Roma y que habían escuchado por primera vez el mensaje
de Pedro y ahora habían regresado de aquella celebración en Jerusalén y estaban tratando de crecer y no tenían Biblias. ¿Cómo podían crecer? ¿Cómo podían continuar adelante en medio de una ciudad pagana como era Roma? ¿Cómo podían aquellas personas todavía apartar un tiempo y reunirse si no tenían ni siquiera una Biblia para hacer el Bible Study, el estudio bíblico? ¿Nunca se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Cómo hacían aquellos cristianos si no tenían todos los recursos que el gran cristianismo tiene en este tiempo? El cristianismo caótico estadounidense, porque es un caos. El cristianismo que vivimos en esta nación, en este país, es un caos. Es horrible. No podemos decir que agrada a Dios. Todo lo que se hace, todas las distracciones que hay en la iglesia. Cuando digo distracciones es la cantidad de otras cosas que la iglesia está haciendo, menos compartir la palabra. Ese es el punto. El domingo pasado, este lugar estaba abarrotado de gente en el servicio de la mañana. Se pusieron sillas por todas partes. Se superaron las 300 y pico de personas. Lo que vimos esta mañana fue la realidad, no la del domingo pasado. Cristianos y cristianas que se acuerdan de Cristo un día al año, o 2 veces porque vuelven en la Navidad. Ese es el evangelio falso estadounidense que tenemos. ¿Es eso lo que le vamos a compartir a nuestros nietos y a nuestros hijos? Esa es la realidad. Eso no es verdaderamente compartir la salvación que hoy tanto necesita la gente. Amados, recordemos las palabras del apóstol Pedro. Reflexionemos en estas palabras. Él les dijo a los creyentes que perseveraban, que salieron de Jerusalén, y les dijo, pues habéis nacido de nuevo. Él les recuerda, miren, ustedes han nacido de nuevo. Han invitado a Cristo a venir a sus vidas, no de una simiente corruptible. Muchas veces, en el formato del estilo evangélico estadounidense, hacemos como si fuera corruptible lo que Él hizo, porque es una vida totalmente falsa. Sino, dice Pedro, de una que es incorruptible. Ese es el punto. Es decir, agrega Pedro, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y no lo dijo la semana pasada. Este no es el mensaje del sermón del pastor Pedro de hace un año. No, lo dijo a creyentes de recién del primer siglo. Ni siquiera se había cumplido un siglo de vida de la iglesia. Y les decía, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y mis amados, eso sigue hasta el día de hoy. No podemos decirle, Pedro, lo tuyo estuvo muy bueno. Y fíjense en ustedes quién escribe. Alguien que verdaderamente tuvo que arrepentirse. No cantó este canto tan hermoso que hoy cantamos. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor, pero sí tuvo que reconocer eso. Y ahora, este ex judío convertido está hablando de esta manera, creyendo en el testimonio del resucitado de su Señor, porque verdaderamente luchó mucho también con creer. Estaba en el grupo, era muy
carismático y todo lo demás y muy alegre, pero llega un momento que tiene un encuentro con el Señor Jesús. Y mis amados, de esto se trata. No celebramos la resurrección un día. Cada día, cuando tus ojos se abren y miras por la luz o por la ventana, la luz que entra del nuevo día, más allá de la hora en que sea, piensa en la resurrección de Jesús. No importa lo que te digan tus amigos o tus amigas, o personas que de repente todavía son escépticos. Y cada día, déjeme decirle, el escepticismo cada día va a crecer. El escepticismo no va a morir. Si usted cree que eso se va a terminar, no es así. Es como cuando hace tiempo atrás surgió un poquito hablar de algo que pensamos que nunca iba a ser un problema en la iglesia. Y hoy en día no hay ni siquiera una denominación o una sola iglesia en los Estados Unidos que no pase por este debate que hay en todas partes acerca de la identidad de sexo. Porque eso se metió en todas partes. Pero hace unos 40 años atrás decían, no hay problema, es una bolita de locos que andan por ahí. Y hoy día está en todas partes. En el Senado, en la Cámara Baja, en Casa Blanca, en todas partes está ese tema. En todas partes. Incluyendo todos aquellos que no creían que eso iba a pasar. Hoy día entonces la iglesia tiene que distraerse detrás de todo eso, más que cualquier otra cosa. Hoy hay reuniones, justamente en estos meses, abril, mayo y junio, todas las denominaciones hacen reuniones en todos los Estados Unidos. Y siempre hay reservado un día completo de sus grandes convenciones, que son miles, y tienen que abordar ese tema. ¿Qué hacemos? Y ahí están luchando con eso. O ahí estamos luchando con ese asunto. Así que entonces no pensemos que el escepticismo también va a morir. De la misma manera va a seguir creciendo. El asunto no es si eso crece o no crece. El asunto es qué hace la iglesia. Señoras y señores, ¿qué hace la iglesia? Si la iglesia tiene el testimonio de la palabra, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ella? Pensemos entonces, no te quedes simplemente con lo que has escuchado. Piensa en cómo el Señor quiere usarte a ti para que hables de estas cosas, para que generes temas de conversación. Es interesante cómo hoy hay tantos cristianos y cristianas encubiertos por todas partes. Me contaba nuestro plantador que tenemos en la ciudad de Fresno que una de sus hijas advirtió que no había un clima espiritual en su salón de clases, pero se enteró de que su maestra estaba embarazada, esperando bebé, y entonces le hizo una tarjetita, nada más de decirle que iba a estar orando por ella, le puso un versículo bíblico. Y resultó ser que era cristiana, pero entonces le dijo, ay, muchas gracias, qué bueno que eres cristiana, yo también. Si nunca la niña le hubiera hecho esa tarjeta, nunca hubiera dicho nada al respecto. Claro, yo sé, usted me va a decir, pastor, ¿usted sabe lo que son las leyes? Hoy no, esas cosas no se pueden hacer. Hoy un maestro no puede hablar de Cristo en el salón de clases.
Hoy un maestro no le puede decir a sus alumnos, quiero que sepan que yo soy una persona heterosexual, estoy casado o casada, tengo mis hijos, alabamos a Dios. No puede decir eso. Pero sin embargo ellos sí pueden decir un montón de cosas y lo que se les dé la real gana y llevar sus agendas a todas partes, no solamente al Capitolio, sino también al salón de clase de donde van tus hijos y tus hijas a la escuela. Y a ellos nadie les puede decir nada. Y solamente predican una agenda demoníaca. Y tú y yo tenemos, no una agenda, tenemos la palabra de Dios. Les invito a que oremos. Padre amado, despedimos a las redes sociales, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra este día. Gracias te damos también, Señor, por darnos tu palabra, de poderla anunciar, predicar, enseñar, que tu palabra, así como tú lo hiciste, Señor, en aquel camino a Emaús, nos exhorte a nosotros, Padre amado. Rogamos, Padre, que nuestros labios se puedan abrir en cualquier lugar, mañana, en el trabajo, en la oficina, en el restaurante, en el supermercado, en la calle con el vecino. Padre amado, clamamos, Señor, que tu iglesia no cierre su boca, Señor. Que tu iglesia tenga la valentía de llevar tu palabra, Señor. Padre amado, tu iglesia tiene hoy una grande responsabilidad y es el de no solo creer en el testimonio de tu palabra, sino también de predicarla. Te alabamos, Padre Santo. Te glorificamos un día como hoy, seguimos celebrando la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque le permites a la iglesia ser protagonista en este tiempo, para poder alcanzar a los que todavía no han sido alcanzados. Te damos a ti la gloria y la honra en el poderoso nombre de quien vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.